claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Buenos días. Hoy comenzamos con el acuerdo de los miembros de la denominada OPEP ampliada en la reunión celebrada el pasado 30 de noviembre de reducir la producción de petróleo en el marco del sistema de cuotas en 2,2 millones de barriles diarios durante al menos el primer trimestre de 2024. El pacto pretende reforzar la política de Arabia Saudí, que lleva aplicando un recorte voluntario de la producción de 1 millón de barriles diarios desde mediados del año. Este recorte se incluye en el cómputo total del nuevo acuerdo. Por su parte, Rusia aumentará en 200.000 barriles diarios la reducción voluntaria mantenida en el presente ejercicio. Emiratos Árabes Unidos e Irak se comprometieron asimismo a limitar la producción en 163.000 barriles diarios y 220.000 barriles diarios respectivamente. Así pues, el cártel continúa maniobrando para mantener tensionado el mercado del petróleo con el objetivo de situar los precios en una horquilla entre los 80 y 90 barriles por dólar, un umbral que permite a la mayoría de los miembros de la organización equilibrar sus cuentas públicas. Sin embargo, los mercados estiman que muy posiblemente este acuerdo será insuficiente para evitar un escenario de exceso de oferta como consecuencia del buen comportamiento de la industria de los hidrocarburos que se espera en países como Estados Unidos y Guyana. Por otra parte, se prevé que la demanda de crudo continúe moderándose debido a la desaceleración de la economía mundial y al progresivo despliegue de energías renovables. La cotización del barril de Brent, referenciado en Europa, se ha situado en la última semana en torno a $70, cerca de los mínimos anuales. Continuamos con Argentina, donde el presidente Javier Milei prestó juramento el pasado domingo, día 10 de diciembre, insistiendo en pronunciar su discurso inaugural en las escalinatas del Congreso ante el público y no ante los legisladores, advirtiendo de la estanflación y afirmando que la hiperinflación podría alcanzar el 15.000%. Milei prometió recortar el gasto público en unos 20.000 millones de dólares, una cifra equivalente al 5% del PIB, y dijo que el coste del ajuste recaería sobre la casta y no sobre los ciudadanos. Una de sus primeras medidas ha sido un decreto por el que se reduce el número de ministerios de 18 a 9. Milei reconoció que la terapia de choque provocará un deterioro a corto plazo de las condiciones de vida, pero afirmó que no había tiempo para el gradualismo en la crisis actual. Se espera que el ministro de Economía entrante, Luis Caputo, realice anuncios económicos en los próximos días y es probable que algunas medidas se presenten al Congreso esta misma semana. El fuerte respaldo popular recibido en las elecciones y la conciencia de la gravedad de la actual crisis económica pueden facilitar el apoyo del Congreso a las medidas de emergencia, incluso entre la mayoría de la oposición por una parte, y pueden evitar una gran contestación social a corto plazo por otra, lo que daría a Milei cierto margen de tiempo. Sin embargo, es probable que dure poco. Continuamos con Rusia y los países del G7 que impondrán un embargo a la importación de diamantes rusos que entrará en vigor el próximo 1 de enero. Se trata de una medida que restringe la compra de uno de los últimos bienes que aún no habían sido afectados por las sanciones. A partir de marzo, la medida también se ampliará a los diamantes de procedencia rusa, aunque hayan sido procesados en terceros países. Estados Unidos ya había introducido esta prohibición en 2022, si bien las piedras procesadas en terceros países no se incluían, por lo que en la práctica apenas tenía efecto. La UE, en cambio, ha retrasado la adopción de esta medida, ya que Bélgica no quiere que Amberes, el principal mercado de piedras preciosas del mundo, pierda competitividad frente a Dubái o Mumbai. La decisión se ha tomado unos meses antes de que se cumplan 2 años desde que Rusia invadiese Ucrania y los países occidentales respondiesen con numerosos paquetes de sanciones. Cabe señalar, sin embargo, que la economía rusa estará mostrando mayor resistencia de lo inicialmente esperado, lo que ha hecho que la opinión pública cuestione la efectividad de las medidas adoptadas. En el caso de la UE, las primeras rondas de sanciones afectaban a productos que los 27 realmente no importaban de Rusia, por lo que nadie esperaba que tuviesen un impacto significativo. No fue hasta finales de 2022 cuando los miembros del club comunitario se pusieron de acuerdo en prohibir las importaciones de petróleo y reducir de forma considerable las importaciones de gas. Además, resulta extremadamente complicado persuadir al resto de países de que se adhieran a las sanciones, especialmente a los países del llamado sur global, que cada vez se sienten más distanciados de la visión occidental del mundo. Todo ello no solo ha restado eficacia a las medidas, sino que ha resultado en un sobrecoste para los países europeos sin apenas cambiar el resultado final. Y concluimos hablando de la nueva regulación de la inteligencia artificial de la Unión Europea. Los 27 han alcanzado un acuerdo para elaborar la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Tras más de 36 horas de negociación, una de las más largas que se recuerdan, los Estados miembros han declarado estar satisfechos con el resultado. La nueva regulación, que no entrará en vigor hasta 2025,
2026 aspira a controlar los peligros de esta nueva tecnología que traerá consigo importantes avances, pero también entraña numerosos riesgos. Precisamente, los miembros del club comunitario han apostado por redactar la nueva normativa siguiendo un enfoque basado en el riesgo. Así pues, los distintos tipos de IA se clasificarán en 4 categorías en función de su nivel de peligrosidad, desde riesgo mínimo, alto riesgo, transparencia específica, donde estarían los asistentes como ChatGPT o BART, la IA de Google y riesgo inaceptable. Además, se va a exigir a los sistemas de inteligencia artificial generativa cierto grado de transparencia, así como la obligación de declarar si la IA ha intervenido en la generación de textos u obras de arte. Se prohíbe directamente el uso de algunos tipos de IA, como los sistemas de vigilancia biométrica, por atentar contra los derechos fundamentales de la Unión Europea. Por último, se establece un sistema de sanciones que varían entre un porcentaje de la facturación de la empresa infractora a multas incluso mayores. Se trata de una regulación totalmente innovadora que además va a estar en constante evolución a medida que se vayan descubriendo nuevos usos de esta tecnología. La UE busca también convertirse en referente mundial en este terreno, como ya ocurriera con el Reglamento General de Protección de Datos, que finalmente se ha convertido en estándar global. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana de nuestra web www.cesce.com. Hasta la próxima.